Day o The Banana Boat Song se llama esa canción de Harry Belafonte. El diputado Vlado Milosevic es muy joven para acordarse de Harry Belafonte, ¿no? Sí. Pero lo tengo aquí en mi Spotify, así ¿verdad? que lo escucho. Se murió esta semana. Oiga, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros, diputado. A ver, partamos por lo del norte. Sí. Usted es representante de esa zona en el Congreso. Y partamos por lo que pasó ayer, que es este anuncio del consulado venezolano de Venezuela pidiendo garantías para su aerolínea para eventualmente hacer vuelos de repatriación. ¿Cuál es la situación? ¿Lo sorprendió el movimiento del gobierno venezolano ayer? A ver, aquí se están dando hace ya un tiempo conversaciones de alto nivel entre las cancillerías. Chile en esto, y me consta, ha tomado la iniciativa, lo cual habla muy bien de nuestra acción diplomática. Los países de la región han estado conversando respecto a esta posibilidad de un corredor humanitario de retorno, en la medida que se garantice solo el tránsito por sus países y no la estadía, ¿no es cierto? Una estadía prolongada. O sea, que efectivamente sea un corredor. Que sea de tránsito, eso es perfectamente posible de garantizar por lo demás, Iván. O sea, bastaría con que se establezca un documento común de retorno, que lo emita el país que es por donde salen, en este caso Chile, pero que sea reconocible por el resto, y que conste con el apoyo de las policías nacionales. Eso sería perfectamente posible para, al menos en términos del corredor terrestres, sea posible. Ahora, hemos ido viendo la reacción de los distintos países, ¿no? Y en el caso de Venezuela, aparentemente hay una voluntad de recibir a sus ciudadanos, que por lo demás es un derecho. Ningún país puede negarle el derecho a un ciudadano de su nacionalidad de retornar. Claro. Es un derecho que no... De cruzar la frontera hacia adentro. Hacia adentro. Si es que ellos son venezolanos y quieren ir a su patria, tienen todo el derecho a hacerlo. En el caso de Chile, de cajón está que nosotros tenemos que facilitar la salida, no tenemos por qué impedir. Obvio. Es que habían algunos que incluso criticaron eso, pero me pareció una crítica bastante ¿Como que había que impedir? Irracional. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en ese detalle? Lo importante aquí es que Chile ha hecho, primero, ha tomado la iniciativa diplomática, segundo, a nivel de la frontera, yo he estado allá, vengo llegando de Arica, los servicios del Estado chileno, llámese carabineros, PDI, aduana, protección de la niñez, las municipalidades, el municipio de Arica, todo el mundo ha colaborado con su función y lo ha hecho bien. La parte chilena, y yo lo he podido observar, ha funcionado bien, coordinadamente. Tuvimos a los 4 subsecretarios hace un par de días atrás, nos reunimos con ellos, y la verdad es que la situación chilena está coordinada. No es lo mismo que pasó antes. Ustedes recuerdan en el 2019, cuando se estableció la vicerresponsabilidad democrática, que fue de un momento a otro el anuncio, y entró en vigencia. Lo que sucedió ahí es que se produjo un campamento de ingreso hacia Chile, donde no hubo ninguna capacidad de coordinación entre los servicios del Estado. En este caso es distinto. Aquí no hay improvisación. Yo lo he visto con mis propios ojos y me parece que Chile hasta ahora está cumpliendo bien. Vamos a ver cómo se comporta Perú, vamos a ver cómo se comporta Venezuela. Ahora, la crisis se da por el cambio de actitud de Perú. Sí, que empieza a impedir. Hace un par de semanas lo conversaba en Tele 13 Radio con el alcalde de Arica, con Gerardo Espíndola, que decía que él en septiembre empezó a notar este flujo flujo inverso, digamos, flujo de salida de venezolanos. Bueno, efectivamente, como dice el alcalde Espíndola, en septiembre ya empezábamos a observar en Arica un retorno de venezolanos hacia su país. Pero efectivamente Perú no tenía una política rígida respecto de esto, por lo tanto... Entonces pasaban. Pero hace 12, 13 días tomaron una decisión de impedir el paso y ahí se genera el problema. Ahora, hay que decir que esta ola de retorno también viene sucediendo respecto de haitianos hace mucho rato. Hace rato, sí. Yo que me tomo vuelos de Santiago a Arica después del Congreso, lo que me pasa es que hace ya, yo te diría, 1 o 2 años, venía observando que una parte importante del avión era de población haitiana que quería luego salir del país. Claro, con dirección a Estados Unidos. A Estados Unidos principalmente. Sí. O sea, ya estamos observando hace rato esta tendencia de retorno. Claro, porque las cosas se pusieron más difíciles cada vez para quienes migraron hacia Chile buscando alguna oportunidad, digamos. Las cosas se pusieron más difíciles y, como decía el canciller Van Claveren, en que yo no encuentro razón con su declaración, que la capacidad de Chile de recibir migración irregular se agotó, digamos. Y por lo tanto, frente a eso es una cuestión evidente, pero los propios migrantes se dan cuenta de aquello. Y en ese escenario quieren retornar. Y Chile tiene que prestar todas las condiciones de retorno. Y las condiciones humanitarias también. Yo quiero decirlo aquí que el subsecretario del Interior, ministro subrogante, se comprometió con que la ayuda humanitaria no sea solo una cuestión de Arica, porque hasta ahora era el municipio de Arica el que había estado colaborando humanitariamente. Claro. Va a ser esto una colaboración de ayuda estatal nacional del gobierno central, y eso es una muy buena noticia, porque a mí me tocó verlo, hay muchos niños,
adultos mayores. No, el panorama parece que es bien desolador. Personas enfermas, sí, o sea, es realmente desolador. Y mientras Perú no se sensibiliza, al menos Chile tiene que actuar humanitariamente. Ahora, hay ahí un problema y otra vez se vuelve el tema de la migración, que lo vamos a ver en un rato más en la encuesta Pulso Ciudadano. Es el segundo tema de preocupación en la entrega de este domingo de esa encuesta, inmediatamente después de la delincuencia, el tema de migración, que se vuelve a poner como una especie de fantasma. Digamos, aquí está otra vez Palmario. Esta vez no tiene el dramatismo porque son gente que quiere salir de Chile, pero obliga al Estado a preocuparse, obliga al Estado a recurrir a una especie de salvataje humanitario, digamos. Esa es la situación. Sí. En ese sentido, diputado, ¿hay alguna autocrítica de su sector respecto de la política que tuvieron, las posiciones que mantuvieron respecto a la inmigración en el pasado? A ver, yo solo para definir la crisis, creo que esto es una crisis continental. Todos los estados de América, sin excepción, están viviendo la crisis como la estamos viviendo en Chile. Incluso en muchos estados tienen mayor población migrante que la nuestra. Por lo tanto, una crisis continental. Ahora, respecto a hacer autocríticas, yo vengo alertando esta situación, Iván, al menos hace 3 años. Porque yo lo veía en el norte. Hace 3 años. Y de hecho, más, a mí me tocó interpelar al ministro del Interior del gobierno pasado, el ministro Delgado, el exministro Delgado, por esta situación. Porque el gobierno anterior, más allá de las alertas que nosotros presentábamos desde el norte, nunca se hizo muy poco, esa es la verdad, se hizo muy poco. Entonces creo que la autocrítica tiene que ser general, panorámica, porque aquí, hay que decirlo, el gobierno anterior también tiene responsabilidad, esto no lleva un año, todos sabemos que esto no lleva un año, pero no hay que caer en todo caso en esa pelea. Yo Iván, no he caído en esa pelea respecto al gobierno anterior o porque la verdad es que no resuelve el problema concreto, que es lo que a mí me interesa. Porque además hay una cuestión contextual respecto al gobierno anterior post-estallido social, digamos. O sea, es un gobierno con debilidades políticas y donde el predominio de la correlación de fuerza era más bien de la oposición, digamos, en ese caso. No era un problema... digamos, lo que hubiera hecho el gobierno estaba condicionado por eso también. Sí, ahora nosotros, por ejemplo, veníamos pidiendo hace tiempo que se estableciera una ley, fuera cual fuera, en este caso terminó siendo Ley de Infraestructura Crítica, que el gobierno la promovió, pero una ley que permitiera que las Fuerzas Armadas tuviesen facultades en las fronteras, porque ¿qué veíamos nosotros? El ingreso por pasos no habilitados, que son muchos en el norte, una frontera extensa de cientos de kilómetros con Perú y con Bolivia, entraban aquí grupos que hacían tráfico no solo de personas o trata de personas, sino que tráfico de armas y de drogas. Hoy, con las facultades que tiene el ejército, por ejemplo, han logrado detectar camiones cargados de rifles, 160, 170 rifles, 60 pistolas en un solo auto. Hoy día, ¿qué es lo que puede hacer el ejército? Puede detener, hacer control de identidad, puede retener si es que hay un delito por 12 horas, hasta que llegue PDI o Carabinero. Es decir, hoy día hay facultades reales. Porque esas armas, Iván, ¿dónde llegaban? Bueno, a los asesinatos que estamos viendo en el resto de Chile. Entonces, había que tomar una acción. Pero bueno, ya está, es parte del pasado. Yo no quiero entrar en la pelea de oposición. Eso por el lado de Arica ha funcionado. Ahora. O sea, las cifras son bastante buenas. De hecho, la cifra oficial del ejército es que se ha disminuido el ingreso por pasos no habilitados en un 56%. Y esto es una muy buena noticia. Ya lo decía ayer el subsecretario, que es probable que las cifras del ejército sean todavía mejores, porque aparentemente se ha observado en estos puntos que tiene el ejército, en los distintos hitos de la frontera, se ha observado una disminución incluso. Pero ya esperaremos la cifra oficial. Pero al menos hemos visto que la Ley de Infraestructura Crítica, por la que veníamos peleando hace rato, funciona. Funciona en el norte. ¿Venían peleando hace rato por la ley? Yo venía... estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí hablando por mí por las autoridades del norte. Claro, lo que pasa es claro, ahí hay usted ahí tiene una diferencia con su sector. Pues ¿para qué andamos con cosas? En el norte nosotros esta situación la veníamos viendo hace rato. Por lo tanto, mi votación en la ley de migración ya venía con esa conciencia. O sea, sí, y es cierto que el actual oficialismo tenía, el senador Insulza le pasaba más o menos lo mismo. Por supuesto, también... sí, aquellos que somos representantes del norte veíamos esta situación hace rato. Ahora, vamos a la solución de esto. El corredor humanitario puede ser, y efectivamente hay conversaciones, dice usted. ¿El asunto de los vuelos venezolanos le suena como que algo que puede flotar o no? ¿O volar en este caso? Bueno, no, al volar, claro. No me atrevería porque creo que eso es una cuestión de Cancillería. Algo lo hemos discutido, pero no, yo creo que tiene que ser Cancillería la que se pronuncie finalmente. Para ver cuál va a ser la solución. Sí, no me atrevería a adelantar un camino. Y la solución que haya tiene que ser con cooperación internacional, no hay cómo hacerlo solo desde Chile. Digamos. Si es que hay un corredor humanitario con un documento común, un salvoconducto o lo que se establezca,
Por supuesto que tiene que ser con ayuda internacional, OIM, ACNUR, que son instituciones dispuestas a ayudar para, por ejemplo, un corredor terrestre que permita que lleguen a su país de origen lo más rápido posible. Esto tendría que ser en colaboración, escoltado por las policías nacionales, de tal manera de que sea lo más ordenado y seguro posible. ¿Hablemos de política? La próxima semana va a estar... Dentro de lo que puedo, como presidente de la Cámara. Sí, pero... ya, pero no nos hagamos. La próxima semana va a estar seguramente... ¿En Arica vota usted, no? Sí, en Arica, claro. Y va a estar votando y en la noche vamos a estar hablando de los resultados. ¿Qué es lo que espera que pase el domingo en la noche? A ver, yo espero que haya una mayoría que confíe de buena fe en que Chile necesita una nueva constitución. ¿Ya? Eso no es más que oposición y gobierno. Porque en la oposición hay gente, por supuesto, que quiere que Chile tenga una nueva constitución. Y hay otros que no, abiertamente. Sí. Pero por eso digo, espero que haya una mayoría, que el pueblo de Chile tenga la sabiduría para entender que lo que necesitamos no es un segundo proceso fracasado. Que yo creo que esa posibilidad está latente todavía. Esperemos el resultado del 7 de mayo, pero yo esperaría que existiera la sabiduría para comprender que necesitamos al menos una mayoría que, a pesar de las diferencias y de los matices que van a haber en el debate, crean y estén ahí sentados de buena fe para que el sistema y para que tengamos una nueva constitución, para que el proceso avance. Porque si tenemos ahí sentada una mayoría que no quiere que el proceso avance, entonces Chile el 7 de mayo estará dándose a sí mismo un nuevo fracaso. Y creo que eso no es bueno para el país. No es bueno porque el país necesita estabilidad, necesita certidumbre, necesita una combinación entre justicia social y crecimiento económico. Nada de eso es posible si no hay estabilidad política. Ahora, si se sigue esa misma lógica, lo que tendría que pasar entonces, una vez constituido el Consejo Constituyente, es que las dos listas de gobierno, más la lista de Chile Vamos, que ya, ¿para qué vamos a entrar en cómo se llaman ahora? Porque tienen poca difusión. Ya, que esas tres listas conformen una mayoría. Conforme una mayoría que sea promotora del texto constituyente. De una constitución razonable. ¿Le hace sentido esa política? O sea, yo creo que, a ver, parte del error del proceso anterior es que no se conversó con el que pensaba distinto, en parte. Sí. Y eso no hay que repetirlo hoy día, por lo tanto yo diría que sin ninguna duda que entre oficialismo y oposición tiene que haber un diálogo. Ninguno de los dos ojalá tenga la capacidad de imponer el 100% de su idea al otro. Se trata de un acuerdo. Claro. La constitución, la que sea en Chile y donde sea, es un acuerdo mínimo de los valores comunes y de la estructura de la distribución del poder común. Eso es. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo entre los que piensan A y los que piensan B y los que piensan C. En eso consiste un acuerdo constitucional. Entonces, lo que es relevante aquí es que existe esa mayoría. Porque si, en cambio, la ciudadanía elige un sector o varios sectores que no creen en el proceso, que no creen en nada, van a ir esos señores ahí a recibir un sueldo para boicotear el proceso. ¿Tiene sentido eso? Para mí la respuesta es evidente, no tiene sentido. Hablando en castellano, eso pasaría si la gente votara por Republicano o por el Partido de la Gente. Bueno, no seré yo tan preciso como usted, pero yo digo una mayoría, ojalá una mayoría de izquierda, centro y derecha, que tenga la capacidad de dialogar y de llegar a un acuerdo. Aquellos que no quieren dialogar, bueno, la ciudadanía tendrá que juzgarlos, pero yo digo, sectores que no quieren dialogar y que no van a estar en el proceso de buena fe, ¿qué tanto ayudarán? Nada, al final lo que va a terminar siendo es un proceso, es más bien acercarse a la amenaza, ojalá que no, toco madera, de un nuevo proceso fracasado. Chile, siendo un país serio, no puede darse el lujo de tener un segundo proceso y no llegar a puerto. ¿Cómo los chilenos y chilenas no vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Enviemos entonces al proceso constitucional a gente que tenga una capacidad de diálogo, de entender que más allá de las diferencias entre un lado y otro, una nueva constitución tiene que ser la casa común. Ya, perfecto. Si esto ocurriera, el pronóstico malo, es decir, yo creo que hay que esperar los resultados, de todas maneras. No en el sentido de la conformación del Consejo, sino que en noviembre, diciembre, el nuevo texto se rechaza. ¿Qué pasa ahí? Eso sería dramático para Chile, porque usted comprenderá que la noticia internacional sería Chile por segunda vez no logra llegar a un acuerdo razonable, ajustado, respecto de una nueva constitución hecha en democracia. Y la noticia sería, se queda con la vieja constitución que tiene origen en la dictadura. Entonces yo digo, realmente como país, eso no ayuda a nadie. Aquí en un fracaso de un texto constitucional, hipotéticamente, no gana ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni los que están a favor.
No, aquí perdemos como país. Pierde el país, pero el país se queda con la Constitución y se cierra el tema constituyente. Es que bueno, no sabría decirlo. Falta mucho todavía para eso y espero que estemos en un escenario de ciencia ficción, simplemente. Ojalá que sea ciencia ficción, Ojalá, dice usted. Ahora, ojalá. Ya, tenemos lo que a usted le gustaría que pasara en términos de las coaliciones que puedan armar una mayoría, sí. Y también tenemos lo que va a pasar al interior de las listas. Usted, siendo parte del socialismo democrático, el Partido Liberal se fue con el Partido Socialista a la lista del Frente Amplio y del Partido Comunista. De la unidad, Comunista. digamos, del gobierno. La lista de la unidad. Ok. Deben estar muy contentos sus socios del socialismo democrático por esa definición. No. Tenemos cariños para ellos también. Besos y abrazos para nuestros amigos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se supone que esa lista, en la que está el Partido Liberal con el socialismo, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, va a ser predominante, va a sacar más votos y normalmente más consejeros que la lista donde está el Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, todo por Chile. ¿Qué pasa ahí, en ese caso? ¿Qué implica ese resultado? Bueno, en mi caso particular, aquí ya no hablo ni de cerca como presidente de la Cámara, sino que como militante del Partido Liberal, yo creo y tengo esperanza de que socialismo democrático, es decir, esta coalición de centro-izquierda, debe seguir existiendo. ¿Ya? O sea, la alianza con los sectores de socialistas democráticos como el PS, o socialdemócratas como el PPD y los radicales, o socioliberales o liberales progresistas como nosotros, los liberales, el Partido Liberal, esa reunión de todas estas corrientes que están situados en la centroizquierda deben seguir coordinándose estrechamente. O sea, deben seguir teniendo vida y existencia. Tienen que seguir existiendo estas dos coaliciones. Por supuesto, yo creo que sí. ¿Es posible después de esta desunión coyuntural? Sí, absolutamente. ¿No? La relación con los otros partidos de centroizquierda sigue siendo una buena relación. Cada partido tomó una decisión legítimamente y autónomamente. Nadie lo juzga, no nos juzgamos mutuamente, pero lo que sí es cierto es que el país y también este gobierno, porque esta también es una derivada, necesitan una coalición de centroizquierda fuerte. Chile necesita de eso. Por lo tanto, yo espero que pasado el 7 de mayo, el socialismo democrático o esta coalición de centroizquierda siga existiendo. ¿Con otra correlación de fuerza después del resultado del domingo? No lo sé. Yo diría esperemos el resultado. No lo sé. Pero de cualquier manera, la relación con ellos es muy buena, de verdad, quiero decirlo. La relación entre Partido Liberal, Radicales, PPD, Partido Socialista es muy buena. A pesar de estar en listas distintas, digamos. Es que siempre ha sido una buena relación y hoy día, después de estar en listas distintas, sigue siendo una buena relación. Ahora, sí no nos juzgamos mutuamente por estar en una u otra lista. Y lo importante acá es que este espíritu de centro-izquierda, que también tiene una presencia en el gobierno, siga estando, porque creo que eso le hace bien al país, le hace bien a la capacidad de seguir avanzando. Si la pregunta no es si sigue o no sigue estando, la pregunta es cuánto. Lo plantea el secretario general del Partido Comunista esta semana en una entrevista en Exante. Decía, el Lautaro Carmona, va a surgir el tema, después de los resultados del próximo domingo, de por qué una fuerza tiene más o menos influencia. Está clarito, digamos, lo que está diciendo, ¿no? Bueno, yo diría, no me gustaría entrar en ese debate, yo diría esperemos el resultado. Lo cierto es que los miembros de la centroizquierda que están en el gobierno, creo yo, han tenido un buen desempeño. De hecho, este gobierno en ese sentido, algunos lo ven como algo problemático, esta existencia de dos espíritus. ¿Ah? Para no hablar de dos almas, vamos a hablar de dos espíritus. Okay, ¿ya? Va a ser un poco más libre pensador. No, yo diría estos dos espíritus le hacen bien al gobierno porque es una buena mezcla entre gente que ha gobernado, que tiene experiencia y una generación joven que tiene ganas de empujar el cerco hacia adelante. Esa combinación puede ser muy virtuosa. Teóricamente puede ser muy virtuosa. El problema es que parece que no se tienen demasiado afecto, como confesaba esta semana la nueva senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Yo creo que, bueno, todo eso ha ido cambiando. O sea, el hecho ha ido cambiando para mal, aparentemente. No, para bien. No, ha ido cambiando en qué sentido, que cuando efectivamente sucede la segunda vuelta electoral, claro, habían dos grupos que se tenían cierta desconfianza, ¿no? Pero yo digo, al año de andar en el gobierno, la cosa va cambiando. Pero no es y uno lo observa a nivel regional, lo observa en el gabinete, o sea, la cosa entre estos dos espíritus andan mucho mejor. ¿Anda mucho mejor? Yo lo veo, lo que yo veo anda mucho mejor. Yo veo la coordinación entre los ministros, en el Congreso. No es lo que dice Paulina Bodanovich. ¿Usted leyó esa declaración? Sí, pero no lo comparto. Creo que de verdad la relación entre ambos sectores anda mejor, porque el hecho de tener que trabajar y de gobernar juntos significa, yo lo veo en el Congreso. Hoy día hay una posición mucho más
Hoy día estos dos espíritus están mucho más cerca. Están mucho más cerca de lo que estaban cuando partió este gobierno. Eso no, yo lo veo en el Congreso, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Y para el gobierno qué implica el resultado del próximo domingo? Por ejemplo, si no tiene los 2/5 que necesita, si no tiene el número mágico de 21 votos, sí, 21 curules, digamos. Yo creo que el gobierno en esto ha sido sabio en no involucrarse directamente en el proceso. Porque al gobierno le corresponde gobernar. Por lo tanto, creo que ha sido correcto. No es lo que hizo en el proceso anterior. Por lo mismo, valoro esta decisión, digamos. Esta decisión tiene que aprender de sus errores, dice usted. Ser un poco más prescindente del proceso, estar un poco más alejado, gobernar, hacer las tareas que importan, como la seguridad o el tema de migración, y luego de eso, claro, serán los partidos, las fuerzas que tendrán que hacer sus evaluaciones, pero no es un asunto de gobierno propiamente tal. ¿No es un juicio al gobierno el próximo domingo? No creo. Todas las elecciones son un juicio al gobierno de turno, ¿no? Bueno, quizás sí, pero no creo que sea esta en particular un juicio al gobierno. Ya. No lo veo, no lo veo en el ambiente tampoco. Ya, pero si las dos coaliciones que apoyan al gobierno, que sustentan al gobierno, no logran 2/5, no logran 21 asientos en el Consejo, es un desastre, ¿no? Ah, por supuesto, eso es un mal resultado. Pero no creo que eso suceda. Yo creo que estamos bien lejos de eso. ¿Sí? No, yo creo que estamos bien lejos de eso. No, es un escenario demasiado catastrofista. Es que hay que ponerse en todos los escenarios. Sí, pero yo creo que no, yo descarto un escenario así, lo veo muy difícil. No un pronóstico, por si acaso. No, por supuesto. Solo hipotético. Por supuesto. Pero yo no lo veo posible, yo creo que va a estar muy por sobre eso el oficialismo. Ya, y si le va mal al PPD, a la Democracia Cristiana y al Partido Radical, y efectivamente el predominio de la otra lista, de la lista donde está el Partido Liberal, es demasiado ostentoso, demasiado evidente, ¿eso tendría que el gobierno tomar nota de eso? A ver, creo que el gobierno... Bueno, primero veamos los resultados, ¿no? Antes de hacer tu análisis. Sí. Primero veamos los resultados. Pero podemos hipotetizar respecto de ellos. Sí, yo porque yo creo que el gobierno no le deseo mal a ninguna de las dos listas. Al revés, creo que ojalá que les vaya muy bien a las dos listas, son necesarios. Pero es que usted tiene un pie en cada una, ¿cómo le va a desear mal a alguna? Por eso digo, no le puedo desear mal. Ya, pero evidentemente en cualquier análisis político esta hipótesis de resultado tiene que estar considerada, particularmente en la moneda, ¿no? Sí, pero yo creo que el gobierno también tiene que conformar sus equipos de gobierno pensando en quién tiene la mayor habilidad para gobernar bien. Ya. No solo respecto a un resultado electoral. O sea, yo esperaría, y así lo creo, que el gobierno va a tener la sabiduría para entender que aquí lo que necesitamos es capacidad de gobernar, más que solamente reaccionar inmediatamente a una fotografía electoral. Ya, o sea, si lo entiendo bien. O sea, lo digo de otra manera. Ya. No creo que el gobierno deba castigar a nadie después del resultado electoral. Ni premiar a nadie después del resultado electoral. Ni partido ni ministro. No, exactamente. No, o sea, no es el para ponerlo en otros términos, no es el tema. Si le va mal al PPD, no tiene por qué salir Carolina Toá del Ministerio del Interior. Por supuesto que no. Carolina Toá está haciendo un extraordinario trabajo. Yo soy un defensor de la ministra. Creo que ella, que nos ayudó muchísimo, fue una de las piezas claves del acuerdo que logramos de 31 leyes de seguridad con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, la Cámara y la moneda, en particular la ministra Toá. Entonces, en ese escenario, y SECPRES, por supuesto, en ese escenario, la ministra que está llevando a cabo una agenda, a pesar de las dificultades, pero está gobernando de manera correcta, me parecería que entrar en una disputa sobre castigar o premiar a un partido por el resultado electoral, no corresponde. No puede ser. La ministra está haciendo un buen trabajo y tenemos que apoyarla. Y todos, de izquierda, derecha, centro, todos tienen que apoyar a la ministra Toá. Porque yo digo, peleémonos en otras cosas, en otros aspectos, pero en este aspecto que tiene que ver con seguridad, ojalá entendamos que el país entero o llevamos el buque para adelante o realmente nos estamos metiendo en un problema muy serio como país, como Estado, no como este gobierno. Pero si yo fuera de la otra coalición, la coalición donde está el Partido Comunista con el Frente Amplio, y viera que la estructura del gobierno, la estructura fundamental del gobierno es una ministra del Interior PPD, un ministro de Hacienda del Partido Socialista, un canciller que también es de ese partido y un ministro de la Secretaría General de la Presidencia nueva, o sea, es de ese bloque, y un ministro de la Secretaría General de la Presidencia nuevo, que es del Partido Socialista, que además es expresidente del Partido Socialista. Digo, la estructura en esos cuatro cargos... Cada uno de los que usted acaba de nombrar es gente que ha tenido un buen desempeño, gente que está absolutamente preparada para gobernar, y yo diría, ¿qué es lo que el gobierno tiene que poner por delante? ¿Ser un buen gobierno o entrar en una disputa entre los partidos? No, tiene que ser un buen gobierno, eso es lo importante. Y por lo tanto no incidir en esa estructura. Yo esperaría que después de la elección no se tome una reacción acelerada, ni mucho menos. Aquí hay que evaluar a la gente por sus competencias y cómo lo está haciendo. Ahora, ¿se puede y eso que usted me nombró al menos, con claridad, es gente que lo está haciendo bien. O sea, el ministro Marcel lo está haciendo bien,
El canciller y el ministro Elizalde son más nuevos, pero sin embargo nadie duda de sus capacidades. Nadie duda de sus capacidades. No, yo diría que el gobierno tiene que privilegiar un buen gobierno. Y la disputa interna, yo sé que es dura, difícil y todo, pero ya está. Sí, lo sabrá el Partido Liberal. Lo sabrá el Partido Liberal. Capaz que nombren un ministro liberal ahora. Creo que lo importante es que, vuelvo a insistir en el mismo principio, lo importante es la capacidad de gobernar. Así que, bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver si hablamos el próximo domingo. Bueno, encantado. ¿Te parece? El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Vlado Mirosevic, esta mañana en Mesa Central. Le agradezco mucho la gentileza. Súper, muchas gracias.